Claramente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Cuando le clavaban y en él no estaba, imploró clemencia, perdón y paciencia en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo lo que hacen. Cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado que ya le ha dejado, ya la tumba fría y resucitado, un hermoso día fue glorificado. Cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado que ya le ha dejado, ya la tumba fría y resucitado, un hermoso día fue glorificado. Y a su nombre, Y Creador, Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alábalo con aplauso. Alábalo, porque estamos celebrando, como yo le decía, como decía anoche, no estamos celebrando lo malo, lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, sino que la victoria que hizo nuestro Señor y amado Salvador en la cruz del Calvario. Vámonos al libro de San Juan. De San Lucas. No, Juan capítulo 19, 26. Pero comencemos del 25 para entender un poco, para poderle coger un poquito el ritmo a la prédica del 25 al 28, para comenzar. Y Padre, Señor bendito, Rey de gloria y misericordia, Señor, Rey todopoderoso, Señor, te doy gracias, Señor, por permitirnos llegar una vez más a tu casa, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirme predicar una vez más tu santa y sagrada palabra, Señor. Te pido, Señor, que quite el yo de mí, Señor, y posesiona del Espíritu Santo, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, que sea la suya y más no la mía, Señor. Que palabra de edificación que sea, Señor, o palabra de exhortación, que mis hermanos la puedan apreciar y atesorar, Señor. Porque tú no hablas en tiempo y fuera de tiempo, Padre bendito, Rey de gloria y misericordia, Señor. Gracias, Señor. Ya vamos, ¿estamos listos? Dice crucificación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El tema. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí vamos a hablar del tema que nuestro Señor Jesucristo y Salvador, estando crucificado, estando en la cruz del Calvario,
él no le tomó importancia a lo que él, donde él se encontraba y en la situación que se encontraba él. Que al frente de la cruz estaba María, la madre, que fue la persona, la mujer que Dios escogió para que ella sea el instrumento para poder nacer nuestro Señor Jesucristo. Y estaba aquel discípulo que tanto él amaba como amaba al discípulo a Cristo. Pero ahí hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que por qué le dijo a la madre, ahí está tu hijo, y al discípulo, ahí está tu mujer. Porque él conoce y conocía el corazón de su discípulo y en qué mano podía quedar la madre. ¿Por qué? Porque ella no fue en ese momento una simple mujer, fue la persona que fue el instrumento que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer. Pero ahí estaba que ella no iba a poder quedar desamparada, porque ella fue el propósito que pueda nacer nuestro Señor Jesucristo. Y el discípulo, que no porque ahí no haya tenido una persona con quien él pudiera estar, o caso contrario, sino que él iba a ser la persona que iba al Señor a utilizar para poder escribir lo que nosotros conocemos, el libro de las Revelaciones, o como el libro del Apocalipsis. Son dos personajes muy importantes que están centralizados en la Biblia. Pero vámonos a algo más humanamente, que Cristo, estando en la situación, estando en la cruz del Calvario, él vio que la madre en qué condición podía quedar. Pero nosotros actualmente aquí en la humanidad, a nosotros no nos importa nuestra madre. Porque cuando tenemos nuestra madre, por nuestra prepotencia, por nuestra falta de respeto, nosotros no consideramos a nuestra madre. Nosotros cuando la tenemos en vida como que la reprochamos, como que la despreciamos y aceptamos más a nuestras parejas, a nuestra esposa o esposo o muchas cosas más. Sino que nosotros primeramente está Dios, segundo nuestros hijos y tercera nuestra madre. Pero no porque esté en tercer lugar nuestra madre, nosotros la vamos a dejar desamparada, la vamos a dejar despreciada. Yo no lo estoy diciendo porque yo no tuve madre, porque cuando yo tuve 40 días de nacido, mi madre falleció. Yo me crié sin madre. Pero mi Señor me dio una segunda oportunidad de criarme con una persona, con mi abuela. Pero yo no la supe valorar, yo no la supe respetar, yo no la supe apreciar lo que Dios me había dado. ¿Por qué? Porque yo fui una persona desde muy tierna edad, yo fui una persona rebelde, prepotente, que no respetaba a mi mamá. O sea que no que la insultaba, sino que yo no le hacía caso. Pero cuando ya Dios le cerró los ojos, no sé a dónde la tenga Dios, porque no soy quien para poder decir si está arriba o está abajo. Solamente Dios sabe a dónde la llevó a ella. Ahí vine a conocer y a saber qué es lo que es perder a una madre. Porque no la valoré en vida, pero ahora en la situación, en las circunstancias que yo paso, que estoy viviendo el día a día, yo quisiera recostarme en los brazos de mi madre o abrazarla, por lo menos que aunque no me ayude económicamente, pero por lo menos un abrazo o un beso, que ella me pueda consolar. Pero nuestro Señor y Salvador nos enseña algo muy importante, que nosotros como hijos tenemos que aprender a valorar a nuestra madre, tenemos que aprenderla a apreciar. Cuando nosotros como hijos nos comportamos malcriados o desobedientes, estamos despreciando lo que Dios nos dio a nuestra madre. Pero el día que nuestra madre parta de este mundo, ahí vamos a sentir realmente que es perder a un ser querido, que es perder a una madre. Pero aquí nuestro Señor, estando al borde de la muerte, ya pegando los últimos suspiros de su vida, Él no se olvidó de la persona que fue el instrumento muy importante para que Él estuviera aquí en la tierra. No porque María iba a quedar a la deriva, porque ella también tuvo más hijos, pero Él confió más de un discípulo
Porque esa persona era la que lo iba a valorar, iba a enseñarle a los hijos, iba a enseñarnos cómo se puede cuidar una madre, cómo se puede respetar a una madre. Porque ese discípulo tenía una característica muy diferente que a los demás. Era más humilde, más sencillo. Era más captador de la palabra de Dios. Y él tenía y rendía la característica que él podía quedar a cargo de la madre de Jesucristo. Por eso es que por la característica y por lo que él hizo, cumplió el mandamiento de nuestro Creador, que dice: honrará a tu padre y a tu madre para que tenga una larga vida y Dios te bendiga, prospere. Esa fue la bendición que tuvo Juan. Porque los 11 discípulos no hay que despreciarlos, porque cada quien estuvieron y tenían su forma de ser. Pero ese discípulo tenía la característica, lo que ningún discípulo podía tener. Por eso que él fue el único de los 12 discípulos que murió en su vejez. Aunque él murió aislado, no murió prácticamente en una ciudad, sino aislado por la palabra de Dios. Él murió de vejez. Él ya murió, no le puedo decir si fue de enfermedad o muerte natural, pero ya murió de vejez. ¿Por qué? Porque él fue el único de todos los discípulos que pudo rendir la característica de un hijo hacia una madre. Por eso le digo, hermanos, yo sé lo que es perder una madre, porque la perdí a la edad de 21 años. Perdón, a la edad de 22 años. Es algo que como que se le desgarra de aquí. Criarse una persona, un niño, sin padre y sin madre, porque yo me crié sin padre y sin madre, porque yo me crié solamente con tío y mi abuela, y una persona que la quiero como madre, que es la esposa de mi tío, que ella me dio de lactar cuando yo era pequeño, pero yo no conocí el abrazo de una madre. Pero ustedes que tienen sus madres, que están aún con vida, valórenla, respétenla, ámenla, para que pueda cumplir la promesa que Dios hizo en ese mandamiento, para que pueda cumplir la promesa que Dios le hizo y le cumplió a Juan. Y él fue por su obediencia que llegó a morir en vejez. Por su obediencia y rendió la característica que Dios lo eligió y permitirle que escriba el libro de las revelaciones. Nosotros podemos ser obedientes de muchas cosas, pero si somos desobedientes en ese mandamiento que es principal de todo, no despreciando los 9, sino que ese es lo más importante que Dios nos toma en cuenta a nosotros. Dios nos perdona de los 9 mandamientos que no podamos cumplir. Nos perdona. Pero ese pecado que nosotros no atesoramos a nuestros padres, no respetamos a nuestros padres, no valoramos a nuestros padres ni a nuestras madres, Dios sí toma en cuenta ese pecado. Y tenemos que hacer mérito para que Dios nos perdone. Porque si estamos desobedeciendo a nuestros padres, es como que estamos desobedeciendo a Dios. Porque estamos desobedeciendo un mandamiento. Y es con promesa. Ese no es un mandamiento cualquiera, es un mandamiento con promesa. Que Dios le va a dar una vida larga. Una prosperación tanto espiritual como material. Por eso es la característica que nuestro Señor Jesucristo vio en ese discípulo. Porque Él anduvo con él y Él conocía cada de sus ovejas que Él tenía. Porque Cristo conocía la característica de los 12 discípulos y mucho más antes. Ya sabían quién era su discípulo, simplemente con verlo ya sabían cómo eran y quién lo iba a traicionar. Pero tenía que dar cumplimiento a la Escritura. Él no podía escoger a la persona más buena, la más bonita, para que la acompañe. No, porque él tenía que dar cumplimiento, porque también él fue obediente hacia el Padre. Él fue obediente hacia la madre. Fue obediente al Padre, a la persona que fue un instrumento
que lo ayudó a criar aquí en la tierra. Por eso Él vio esa característica en Juan. Y nosotros somos un Juan, hermanos. Y aprovechemos a nuestras madres, a nuestros padres ahora en día, que está con vida. Que ahora que ustedes lo pueden ver. Yo no sé cómo crearse, cómo se puede crear un padre o una madre, porque yo no sé. Pero tiene que ser algo hermoso. Y ustedes, que Dios le dio esa bendición, a veces ustedes la desprecian. Que Dios le dio esa bendición tan importante, tan maravillosa, ustedes la han desechado, la han menospreciado. A veces, por eso es que nuestros hijos ahora en día tienen el mismo comportamiento que hemos tenido nosotros. Porque es verdad lo que dice, que lo que uno siembra, uno cosecha. Si nuestros hijos ven que nosotros nos hemos comportado mal con nuestros padres, con desprecio, dejándolo a un lado, nuestros hijos así mismo nos van a hacer. A veces nosotros decimos que ¿por qué nuestros hijos son así? Si nosotros fue lo que le dimos el comienzo. Porque nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. Nuestros hijos son como somos nosotros. Nuestros hijos se comportan como nosotros nos comportamos. Nuestros hijos van a ser como nosotros les enseñemos a hacer. Claro que en la vida nosotros no podemos pedir un hijo perfecto. No podemos pedir un hijo que sean santos, porque no los vamos a encontrar. Pero tenemos que tratar de tener hijos que puedan obedecer la palabra de Dios. Porque como ellos se comportan, así nosotros nos hemos comportado. Nosotros tenemos que hacer más hijos para ser buenos padres. Si no somos buenos hijos, no podemos ser buenos padres, porque nosotros no vamos a tener la facultad ni la decencia de darle buenas enseñanzas a nuestros hijos. ¿Cómo nos pueden respetar a nosotros? Por eso aquí, claramente, en estas palabras de Dios, por eso que Jesús confió tanto en ese discípulo, a su madre, porque Él la atesoró, la valoró, la respetó. Y estando en la cruz, en los últimos segundos de su vida, Él no se dejó de preocupar. Como todo por nosotros, Él estando en la cruz, pidió perdón y le dijo: Padre, perdónala porque no saben lo que hacen. Y así Dios nos perdona a nosotros cuando no sabemos lo que hacemos. Y más aún tenemos conocimiento y venimos y nos arrodillamos y pedimos perdón de corazón. Él nos perdona. Y nosotros tenemos que también aprender a perdonar, para que este mandamiento sea valorado y sea asegurado ante la presencia de nuestro Dios. No le canso más, hermano, porque tenemos que seguir con la prédica. ¿Quién vive? Pongámonos sobre nuestros pies y démosle una alabanza fuerte a nuestro Señor y Creador Padre Celestial. Cuando Jesús moría, su última agonía, clamaba: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Clamaba: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen.
precio muy alto por nosotros, Señor, porque igual nosotros no nos merecíamos, Señor. Tú no merecías eso, Señor, porque nosotros aquí estamos, Señor, cada día luchando nuestras pruebas, nuestras batallas, Señor, Padre mío, Dios mío de la gloria. Yo te traía una alabanza, pero lamentablemente me he olvidado, pero yo sé que para la próxima la voy a tener aquí junto con la prédica. Padre mío, Dios mío, quiero alabarte y glorificar y exaltar tu nombre y hablar sobre tu venida, Señor, y sobre porque tú clamaste en esa cruz, tú te llevaste todo el peso del pecado por nosotros. Padre mío, Dios mío, en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra, en reverencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Mateo 27:46. Bueno, pero vamos a leer un pedacito aquí que dice la crucifixión y muerte de Jesús. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y obligaron a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, ya dice, le dieron de beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echándole suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Dice, sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza a causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí dice que, o sea, el Señor Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Cómo le vamos a pagar a Él? No tenemos mucho cómo pagarle a Él. Si Él es el Rey, el Salvador de este mundo, ¿nosotros qué estamos dando? No estamos dando nada. Él estuvo ahí, junto que había muchas personas que eran malas también. Y asimismo Él estaba ahí. Yo les digo algo, nadie va a dar su hijo así como el Señor Jesús nos dio la vida por nosotros. Ya nadie va Él vino y pagó, Él nos dio el regalo de la vida eterna, Él pagó un precio muy alto. Y aquí dice, y diciendo que tú derribas el templo en 3 días, o sea, ellos pensaban que era la casa de oración, pero está hablando del cuerpo de uno, donde dice que, o sea, que nosotros mismos somos la iglesia, somos el templo. Para ellos no se podían supuestamente arreglar porque ellos hablaban de lo material, pero acá se hablaba de lo espiritual, o sea, en nosotros mismos, dice, reedificar y salvar entre sí mismos. Si eres el Hijo de Dios, diciendo, desciende de la cruz, o sea, ellos le desafiaban al Señor, aunque el Señor, yo sé que Él miraba al cielo. Y aquí está en el 46 que decía, se acerca la hora novena, a la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, él piensa que el Señor lo vio dejado solo, pero el Señor siempre estuvo con él ahí. Aunque se haya sentido mal, pero aunque
no no le haya visto Dios, pero Dios siempre estuvo ahí con él. Ya, y tras de eso, porque la gente se portaban así mal, hubo un gran terremoto, hasta se abrió la tierra y decían verdaderamente que ese era el Hijo del Hombre, del Dios viviente. Muchos no creían, ya, y entonces por eso él fue, dice aquí, cerca de la hora novena, desde las 12 hasta las 3, él clamó, o sea, con gran voz, pensando que el Señor lo vio dejado solo, pero no era así. Aunque Él pagó un precio muy alto por nosotros, pero Él siempre, Él está aquí. Y nosotros a veces, ¿qué le damos? No le damos nada. Y Él aún así, con amor eterno, Él nos ama, Él está ahí, Él nos está llamando. Y también Él aún así está llamándonos y que hablemos de la palabra, porque su palabra de Él es santa, 3 veces santa, ya. Y no solamente Él murió, todos los días de nuestras vidas tenemos que ponernos a cuenta con Él, porque Él es el Rey, Él es la creación, porque sin Él nada somos. Él hasta ahorita, ¿qué hacemos nosotros a veces aquí? A donde estén 1, 2 y 3, yo sé que Él está aquí con nosotros, pero Él también, Él nos dice que nosotros tenemos que ponernos a cuenta, ya a veces por las cosas que nosotros hacemos. Él se llevó toda la cruz del Calvario, Él pagó un precio muy alto, ya. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros seguimos en lo mismo. Por eso que a veces nosotros cuando andamos perdidos en el mundo no sabemos ni qué hacer, pero Él es el sanador, el libertador, Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el Dios todopoderoso. Él decía que tener compasión de cada uno de nosotros, aunque su venida ya está cerca, pero Él siempre está ahí llamándonos. Dice, y otros salvó a sí mismo. No se puede salvar, y si este es el Rey de Israel, y descendía ahora en la cruz, de la cruz, y creeremos en Él, y confiamos que Dios libremente ahora, si le quiere, porque se ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, las mismas personas que le hacían maldad, que le daban, le hacían cosas en la cruz del Calvario, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, hubo todo eso, y la gente se desesperó, y la gente buscó, y ahí comenzaron, dice, algunos, dice, los que estaban allí decían a oírlo, Elías llama a dice, y al instante corrieron unos de ellos, y tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndole en una caña, le dio de beber. Dice, pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez, clamó con gran voz, el Espíritu, dice, y he aquí, velo en el templo, o sea, el templo se rasgó, o sea, se hizo en 2 partes y hubo un gran terremoto y la tierra se abrió. Y ahí recién la gente se dieron cuenta, ya. Y de esta manera también los principales sacerdotes se escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. A veces le desafiaban y le decían si él podía, que se bajara de ahí y lo hiciera, pero él sí tenía poder para hacerlo, pero él dejó que le hicieran eso. Y es necesario que, aunque él no se lo merecía, pero es necesario que él pasara eso, porque eso estaba escrito en la Biblia y eso tenía que suceder, ya. Y Él es el Salvador, Él es el libertador, Él es el Dios todopoderoso, Él es un hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él siempre está aquí y aún nos está llamando para que nosotros no nos perdamos y que hablemos de su palabra,
que anunciemos el santo evangelio de Él, porque eso es poder de Dios para salvación, ¿ya? Y buscar más de su presencia. A veces, antes que estaba así cantando una alabanza, a veces me entraba ganas así de llorar, porque yo decía, no merece que a Él le hagan eso, porque nosotros somos los desobedientes, y Él aún así, Él está ahí. Él es el Rey de toda la creación, ¿ya? Y Él clamó, alzó su voz y miró al cielo, y de ahí Él murió, pero habló de que Él era el rey de los judíos. O sea, nosotros tenemos cada día que hablar de su palabra, bendecir su santo nombre. O sea, y yo le digo, actuar en no solamente de pan, de comida vive el hombre, sino de la palabra de Dios. O sea, el maná que viene del cielo, porque Él se llevó todo eso a la cruz del Calvario, ya. Él fue molido por nuestras rebeliones, ya, pero Él está ahí siempre presente por nosotros, y Él cada día más nos ama. Entonces Él solamente miró arriba y le decía, bueno, al Padre que nos perdone, porque no sabe lo que hacemos aquí. O sea, lo que yo le puedo decir es que cada día nos pongamos a cuenta y nos demos cuenta a veces de las cosas. Yo sé que a veces nos olvidamos, pero ¿y qué cuenta vamos a dar después? Ya, entonces tenemos que, bueno, como dice en Juan 1:1. ¿Qué? Yo tengo un bebé. Espérate. Sácame, le pasó la lengua. Otra vez. Dice, el verbo hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, él ya existía mucho más antes. Él estuvo aquí en la tierra también, y después fue resucitado y descendió al cielo. Él estuvo ahí, siempre estuvo ahí de la creación. Ya. Y en Juan 17:1 dice, Jesús ora por sus discípulos. O sea, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, dice, a tu Hijo, para que también tu Hijo se glorifique a ti. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. O sea, él ya sabía lo que le iba a pasar, porque en la Biblia estaba así, y así tenía que cumplirse la palabra de Dios. Entonces, él decía, ay Dios mío, ¿por qué me has dejado? Pero no, el Señor siempre estuvo y tenía que cumplirse la palabra. Y así tenemos que nosotros también cumplir la palabra, o sea, tratar de encomendarnos y hacerlo mejor, aunque no somos perfectos, pero estar ahí poniéndonos a cuenta y unirnos más, para que el Señor vea que hay gracia y hay unión para con nosotros estar aquí. Bueno, lo que le puedo decir es eso. Amén.